Bueno, ahí estamos en vivo con el doctor Guillermo Goldes. El doctor Guillermo Goldes es doctor en astronomía de la Universidad Nacional de Córdoba, magíster en museología de la Universidad de Valladolid, España. Es además profesor adjunto de la Facultad de Matemáticas, Astronomía, Física y Computación de la Universidad Nacional de Córdoba. Se dedica a la comunicación de la ciencia desde hace más de 15 años. Dirigió la especialización en comunicación pública de la ciencia y periodismo científico de la Universidad Nacional de Córdoba, diseñó el proyecto y los contenidos del Museo Astronómico de la Universidad Nacional de Córdoba y de Plaza del Cielo Tierra, Centro de Interpretación Científica Córdoba, coordina el proyecto Guía de Turismo Científico de Córdoba y es columnista de ciencia en Radio Universidad Nacional de Córdoba. Damos entonces la bienvenida al doctor Guillermo Goldes, que nos va a hablar hoy de comunicar ciencia con imágenes, palabras, historias y objetos. Guillermo, adelante, por favor. Hola, bueno, muy buenas tardes para todos. Lo primero que quiero hacer es agradecer no solo por la invitación para compartir estas jornadas de educación con todos ustedes, sino por el hecho de haber organizado. Quiero agradecerle especialmente a la gente de Cielos del Sur, a los cuales debo decirles debo una visita desde hace mucho tiempo, y seguramente este año seguiré debiendo por las cuestiones de conocimiento, ¿no? Son jornadas de educación en astronomía. Yo soy astrónomo, doy clase de astronomía en la facultad, y sin embargo no me considero un docente de astronomía. Me considero como decían en la presentación, un comunicador de la ciencia. No solo de la astronomía, un comunicador de la ciencia, un divulgador de la ciencia, dicho en palabras más sencillas. Cuando uno divulga la ciencia, no se puede restringir a una sola disciplina, porque el público de la divulgación es público generalista. Entonces le suelen interesar temas de la realidad, y los temas de la realidad suelen ser complejos, suelen involucrar múltiples disciplinas. Prácticamente no he asistido a ningún evento de divulgación en el cual si uno habla de contenidos astronómicos no surja alguna pregunta que disciplinarmente más bien corresponde a la geología, por ejemplo. Cito geología porque bueno, es una disciplina con la cual tengo alguna afinidad y en la cual soy docente también. Entonces, aunque estas sean jornadas de astronomía, yo les voy a hablar un poco de comunicación de la ciencia. Y el título de esta charla, Ciencia en Imágenes, palabras, historias y objetos. Pensados todos esos elementos, imágenes, palabras y objetos como elementos que pueden articular relatos de comunicación. Soy un comunicador de la ciencia. Comunicar no es sinónimo de enseñar o de educar. Y, por supuesto, no me interesa que entremos en una profunda discusión epistemológica sobre eso, pero es cierto que la comunicación de la ciencia al público masivo tiene objetivos que no son los mismos que la enseñanza, o al menos que la enseñanza formal. Por supuesto que hay montones de luces y áreas comunes. Es decir, alguien me podrá decir, no se puede enseñar sin comunicar. Por supuesto, no se puede enseñar sin comunicar. Cuando se comunica, alguien aprende y es probable. Pero la intención, el objetivo del comunicador, en general no es estrictamente pedagógico, ¿no? En todo caso, es un objetivo de hacerse entender, hacerse comprender, que no es lo mismo que aprender, ¿sí? Entonces, desde luego, insisto, hay áreas comunes entre la comunicación de la ciencia y la enseñanza de la ciencia, hay fronteras móviles. Hay algo que la comunicación de la ciencia y la enseñanza de la ciencia tienen en común,
entre varias otras cosas, y es que ambas son áreas que han sido durante largo tiempo relegadas. ¿Relegadas por quiénes? Y por la academia científica, ¿no? Por los investigadores que se dedican a la investigación pura y dura. Tanto la enseñanza como la comunicación han sido relegadas históricamente, cosa que en la década uno podría decir que está cambiando lentamente, ¿no? Desde mi punto de vista, comunicar o divulgar ciencia es un ejercicio más periodístico que docente, y lo digo con todas las salvedades del caso. Por supuesto, ahora estamos en un momento absolutamente extraño de nuestras vidas y, ¿por qué no decir, de la consideración social de la ciencia? Bueno, porque estamos en plena pandemia y cuarentena. Y esta pandemia ha puesto las opiniones científicas, no la de los astrónomos, pero sí la de los médicos, la de los biólogos, la de los virólogos, bajo un haz de luz muy potente, ¿no? Supongo que todos estarán de acuerdo en esto. Y yo aquí veo una cierta paradoja, ¿no? Estamos en un momento de pandemia donde las opiniones de los virólogos, los microbiólogos están muy iluminadas por todos los spots comunicacionales. Y sin embargo, las opiniones de la ciencia oficial hoy en día sobre este contexto de pandemia nos recomiendan los científicos que saben del tema, nos recomiendan, uno decirlo así, recetas totalmente precientíficas, como el aislamiento. ¿Sí? Yo eso lo encuentro en cierta forma paradójico. Por supuesto que hay mucha gente trabajando para encontrar vacunas o tratamientos paliativos para el COVID, pero me parece un momento extraño, ¿no? En el cual la ciencia nos dice el remedio que hay por el momento para esto es precientífico, es no tener contacto con otras personas. Una situación extraña de por sí, ¿no? Ahora, pensemos en el año pasado o en hace 2 años, cuando no teníamos contexto de pandemia. Bueno, seguíamos quejándonos de muchas características de la comunicación moderna que nos molestaban. Por ejemplo, las fake news o, para decirlo en criollo, noticias falsas. ¿Sí? Y una primera pregunta que a uno le surge es, ¿las noticias falsas son un fenómeno nuevo? No, las noticias falsas son un fenómeno que existen noticias, ¿sí? De hecho, hay noticias falsas que han desencadenado guerras hace pocos años. Hay noticias falsas que han hecho ganar elecciones o perder elecciones en países del mundo. No son un fenómeno nuevo, ¿no? Y llegamos a este concepto de posverdad que a muchos nos tiene a mal traer y que uno podría resumir diciendo algo así como, bueno, la posverdad es algo así como la falta de apego a las evidencias aceptadas. Y la pregunta aquí de nuevo es, ¿esto es algo nuevo? ¿La posverdad es algo nuevo? ¿Es algo nuevo que todo el mundo opine sobre temas en los cuales no tiene suficiente formación? Y yo ahí hago varias salvedades, ¿no? Por un lado, no es un fenómeno nuevo, ¿sí? Por otro lado, el concepto de posverdad es algo nuevo. Nunca se había echado luz, nunca se había puesto el foco sobre esta idea, ¿no? Lo que ha cambiado mucho en los últimos años es el alcance que las opiniones de los no especialistas, el alcance al que pueden llegar las opiniones de los no especialistas, sobre todo sociales, ¿no? Dicho en criollo de nuevo, hoy cualquiera a través de las redes sociales opina de lo que quiere y ignora las evidencias que no le gustan o no entiende. ¿Esto es algo malo? Le pregunto a la audiencia, aunque no espero que me respondan. Seguramente muchos dirán, sí, es algo muy malo,
porque se pone la opinión de un especialista a la misma altura que la de un lego. Yo voy a echar otra mirada sobre esto. Quienes trabajamos en comunicación de la ciencia, desde hace muchísimo tiempo venimos bregando para que el conocimiento científico esté distribuido en forma más democrática y para que la gente tenga a opinar, aún de cosas que no entiende. Por supuesto, esto es una caja de Pandora. Me imagino que hay gente del otro lado de las pantallas que está como de, no, ¿cómo me dicen esto? Es mejor que todo el mundo tenga la capacidad de opinar, aún de temas en los cuales no es un especialista, a que el conocimiento científico permanezca confinado en círculos académicos. Que eso nos plantea problemas, nos plantea 1000 problemas, y un problema esencial es cómo comunicamos ciencia en estos contextos, ¿no? Y ni qué hablar de, bueno, ya cuando vamos a temas más específicos, ¿qué hacemos con todos los conjuntos de personas muy poderosos en algunos países que sostienen posturas antivacunas, que sostienen el creacionismo, el terraplanismo, que hablan de ovnis como si fueran de invasiones extraterrestres y cosas por el estilo? Bueno, todo eso nos pone ante graves problemas. Estoy dando una especie de introducción de contexto, pero quiero decir que creo que esta situación es mejor a la situación de hace 2 décadas, en la cual prácticamente solo los especialistas podían opinar de sus áreas de especialidad y el resto tenía que comerse esas opiniones porque no tenía acceso a la información. Si esto es polémico, si les parece, después lo seguimos discutiendo, ¿no? Ahora entremos un poco, eso fue un poco el contexto. Ahora entremos un poco más a la comunicación de la ciencia específicamente. La que la academia proponía para comunicar ciencia es partir de un paper. Al paper se lo consideraba como una fuente primaria de información y allí se hacían algunos procesos como para llegar a productos de divulgación que eran vistos como productos derivados o de segunda categoría. Ese modelo de comunicar ciencia que la academia sostuvo durante mucho tiempo tiene 2 grandes problemas. Uno es que es falso y otro es que no sirve. Es decir, uno es que ha fracasado y ha logrado que durante muchísimo tiempo la apropiación social del conocimiento sea mínima. Y el otro problema es que es un modelo irreal, porque el paper no es una fuente primaria de información. El paper es el producto de una larga red de interacciones entre investigadores y no investigadores que finalmente termina con una publicación en la que figuran algunos nombres de todas las personas que seguramente han contribuido. Es decir, el paper solo en sentido bibliográfico es una fuente primaria, pero el paper no es una buena fuente para un comunicador. Entonces, ese modelo ha fracasado y por eso surgen muchos otros modelos más ligados a las ciencias de la comunicación. ¿Cuál es la propuesta? Que digo que no es mucho tiempo si viene implementando, pero considero que es interesante marcar sus puntos fuertes y sus discrepancias con los modelos clásicos de comunicar ciencia. La propuesta es construir productos de comunicación de la ciencia desde cero, no como subproductos de papers. Porque los papers son pensados para una audiencia, que son los investigadores, y ya se sabe que tratar de refuto comunicacional para cambiarle el público está destinado al fracaso. Lo que hay que hacer es construir un producto comunicacional divulgativo desde cero. Creo que lo mismo es válido, aunque, insisto, yo no soy un educador con formación pedagógica. Creo que para los productos de educación en ciencia lo mismo se aplica. Esos productos, ¿qué pueden exhibir? Y fuentes múltiples, opiniones múltiples, no solo de 2 o 3 investigadores, estrategias comunicacionales múltiples, apertura a interpretaciones múltiples. Los productos comunicacionales, para ser efectivos, deben tener en cuenta que las personas no somos 100% racionales, y creo que si le bajo a 50% también me quedo corto. Las personas tenemos una vida
compleja, y a veces armamos discursos en que pareciera que somos 100% racionales, pero todos sabemos que no. Y todos sabemos que nadie vive su vida con criterios científicos en toda su vida. Podemos aplicar criterios científicos en algunos aspectos limitados de nuestra vida, en aspectos laborales en general, ¿no? Entonces, los recursos que podemos usar son múltiples para elaborar productos comunicativos. Palabras, relatos, imágenes, objetos como en los museos de ciencia, recuerdos, esencialmente apelaciones a lo emotivo. La gente que trabaja en educación sabe que los aprendizajes son más sencillos cuando lo que se intenta transmitir es significativo para el que aprende. Bueno, en comunicación pasa lo mismo. Si uno toca alguna fibra emotiva, bueno, seguramente queda grabado a fuego aquello que nosotros estamos contando a través de esas estrategias, ¿no? Y para eso es siempre interesante las estrategias que recurren a historias de ficción, donde haya personajes con los cuales la gente se puede identificar. Cuando uno se identifica con un personaje, establece un vínculo emotivo con ese personaje. No hace falta quererlo, puede ser un personaje odiable, odioso. Pero entonces lo que dicen los personajes odiosos y lo que dicen los personajes que amamos se nos graba a fuego, de una manera muy distinta a un listado informativo frío. ¿Sí? Y en el último punto de esta lámina, yo he agregado algo que creo que es esencial, y es, si trabajamos en comunicación de la ciencia, es una mala estrategia, querer descalificar todo lo que sean interpretaciones no científicas del mundo y de la vida. Es una mala estrategia dilapidar nuestros recursos para descalificar lo no científico. Tenemos que aprovechar nuestros recursos para valorar la utilidad de las formas de pensar y las soluciones y las preguntas que la ciencia plantea, no en descalificar lo que no es científico. Porque cuando uno se pone en descalificar lo que no es científico, uno crea rechazo automáticamente, ¿sí? Sé que probablemente muchos de los que están escuchando no estén de acuerdo. Si quieren y hay tiempo, después lo debatimos. Y una cuestión en la cual yo vengo trabajando junto con los equipos aquí de la Universidad de Córdoba desde hace algunos años es en revalorizar la imagen fija como anclaje de la comunicación científica. Digo, la comunicación científica más tradicional se basa exclusivamente en palabras o en gráficos. Los gráficos ya sabemos que son difíciles de interpretar para el no iniciado, ¿no? Y bueno, cuando aparecieron en escena la televisión y los videos, bueno, todo es imagen animada. La imagen fija, sea ilustración o sea foto, ha sido bastante dejada de lado en la comunicación de la ciencia y tiene una potencialidad enorme. Y ustedes están viendo estas dos fotos. Yo no necesito explicarles nada del significado de estas dos fotos, que son, creo que, señeras para la historia de la humanidad, y cualquiera de los que nos está escuchando podría decir mucho de estas imágenes. Incluso podría relacionar sus experiencias personales y acordarse de qué estaba haciendo en el momento en que el hombre pisó la luna por primera vez. Ya dije que estas imágenes no necesitarían mayor explicación, las tuve que explicar, pero ahora que las ven, esas imágenes tienen un significado mucho más potente que lo que yo pueda decir sobre ellas, y pueden tener un significado que es personal para cada dependiendo de con qué lo asocien, Entonces, nosotros creemos que la imagen no está suficientemente explotada en la comunicación de la ciencia, porque ahora todo pareciera ser animación rápida. La imagen fija puede decir muchas cosas y da un tiempo para la apreciación estética y la reflexión que las animaciones no tienen.
Entonces, en relación a las imágenes, nosotros desde hace 3 años estamos trabajando en un proyecto que se llama Guía de Turismo Científico de la provincia de Córdoba. ¿Por qué de la provincia de Córdoba? Porque es donde vivimos y donde tenemos facilidad para viajar y además una cierta densidad de lugares atractivos que pueden ser fotografiados desde criterios científicos. Es un proyecto de la universidad con el apoyo del Ministerio de Ciencia. Por el momento, los resultados de este proyecto, que son esencialmente fotos y algunas descripciones, están en este sitio web que ustedes pueden ver allá arriba, Ciencia Eduard. Uno entra a ese sitio y cada tanto, por favor, dígame si se está viendo. Sí, se ve perfectamente. Bien. Si uno entra a ese sitio, hay una pestaña que se llama regiones y allí se despliegan las 6 regiones de la provincia y en cada región se despliegan los atractivos que nosotros hemos encontrado en esa provincia para describirlos desde nuestra visión del turismo científico. ¿Qué es nuestra visión de turismo científico? Bueno, cuando hablamos con la gente de turismo, les decimos que la ciencia y la tecnología tienen mucho que aportar al turismo en la provincia. En el fondo, lo que yo pienso para mis adentros, ¿sí? Y esto es un secreto, no lo compartan con nadie, que el turismo puede aportar mucho a la comunicación de la ciencia. ¿Por qué? Porque el turismo es una actividad que gran cantidad de gente desarrolla cada vez que puede, es una actividad que está ligada a la exploración del territorio, lo cual es una actitud básica de la ciencia y es una actividad placentera. Entonces, si nosotros logramos imbricar comunicación de la ciencia y turismo, es ganancia para todo el mundo. En ese sitio de turismo científico, que después lo podrán explorar, cada atractivo se presenta con una pantalla como la que les estoy mostrando, donde hay una serie de fotos, fotógrafos, y cuando uno posiciona el cursor, en este caso estoy mostrando algo que tiene que ver con astronomía para no ser tan infiel a la temática de la jornada, es la estación astrofísica de Bosque Alegre, ¿no? Cuando uno posiciona el cursor, aparece una leyenda muy pequeña que explica y relata el contexto de esa foto, y luego las fotos se pueden ampliar picándolas para verlas en pantalla completa. Eso es una iniciativa de revalorización de la imagen para comunicar ciencia. La otra es la iniciativa de la cual yo quería hablarles ahora, que en 5 minutos no voy a poder, pero lo voy a hacer muy rápidamente. Desde hace algunos años desarrollamos un cómic de divulgación científica. Se llama Luz Cámara Exploradores de la Universidad Nacional de Córdoba. Es una historia de ficción. Los protagonistas de esa historia de ficción son cuatro personajes que supuestamente trabajan en la universidad, que están detallados ahí en cada una de las imágenes que ustedes estén viendo. Son las carátulas de los episodios del cómic. Estos personajes son documentalistas, recorren distintos lugares de la provincia filmando documentales, y filmar el documental es la excusa para que puedan entrevistar investigadores y aportar conocimientos científicos sobre los lugares que visitan. No voy a describir todos los lugares porque perderíamos tiempo, pero quiero hablarles aunque sea 5 minutos del último episodio de esta serie, que se llama Luz Cámara Ciencia. Y este episodio se llama Plegaria para un volcán. Trata de una visita geológica a una zona volcánica de Córdoba. ¿Por qué les quiero hablar de este episodio? Porque me parece un buen ejemplo de la estrategia que nosotros proponemos de tratar de que el comunicar ciencia no implique obliterar otro tipo de interpretaciones sobre el mundo que circulan, y que, insisto, como estrategia, propongo que hay que respetar, porque descalificar las opiniones no científicas, la evidencia dice que no es bueno para comunicar ciencia, ¿no? Entonces, en este episodio nosotros proponemos, me va a costar hacer 5 minutos, están todas las láminas en una continuación de otra, pero voy a intentar. Proponemos una coexistencia entre una explicación científica y una no científica del fenómeno volcánico. Entonces, no voy a leer todo, pero resumo.
hay dos historias o dos secuencias en paralelo. Una en la ciudad de Córdoba, que es la que ustedes están viendo. En la ciudad de Córdoba, uno de nuestros personajes, que se llama Marcos, está ingresando en este caso a la Plaza Cielo Tierra, el museo o centro de interpretación de la ciencia que diseñamos y en el cual yo trabajé siempre pasado, ¿no? En paralelo, el equipo está explorando el territorio volcánico de Córdoba, una zona que se llama la Pampa de Pocho. ¿Sí? Van allí a hacer un documental y necesitan entrevistar a un volcanólogo, a un geólogo que estudia volcanes. ¿Me están oyendo bien y viendo bien? Bueno, entonces, mientras ellos exploran la zona volcánica de Córdoba, Marcos en la Plaza Cielo Tierra está buscando un contacto que se dejaron olvidado, el señor Iván Petrinovic, que a la sazón es un volcanólogo realmente, un geólogo de la Universidad de Córdoba, ¿no? Una vez que consigue el contacto, Marcos quiere salir de la Plaza Cielo Tierra, está cerrada, no puede. Dice, uy, qué raro. Ya le habían pasado varias cosas ese día. Se había quedado en Córdoba en vez de ir a la sierra con sus colegas. Ahora se queda encerrado. Mientras tanto, sus colegas avanzan, ¿sí? Y empiezan a buscar al doctor Petrinovic en la Pampa de Pocho y preguntan dónde están los distintos volcanes, hablan con lugareños, le preguntan a lugareños, los investigadores obtienen información de los lugareños. Los lugareños conocen muchas cosas de los lugares donde habitan, aunque no tengan conocimiento científico, porque viven ahí y conocen el lugar. ¿Sí? Lo voy a hacer muy rápido. Vamos a ir al meollo de la cuestión. Mientras tanto, nuestro amigo Marcos en la Plaza Cielo Tierra no puede salir y entonces se pone a recorrer distintos lugares. También es una excusa para mostrar un museo de ciencia más o menos nuevo de la ciudad de Córdoba, ¿no es cierto? Marcos dice aquí, este día no podría ponerse más raro. Bueno, ustedes saben qué pasa en las películas cuando alguien dice esto no puede ponerse más raro, y se pone más raro. Voy pasando rápido. Nuestro equipo de documentalistas está en el territorio. Nuestro equipo de documentalistas está en el territorio, encuentra al volcanólogo, empiezan a filmar su entrevista, donde les cuenta cuál es la flora de la región, que hace 5 millones de años volcánicas, les cuenta de la fauna que había, la megafauna que había hace 5 millones de años, y aquí las historias se imbrican un poco. Marcos está en el Museo de Ciencias leyendo la información a nivel teórico. Y Iván les está contando sobre el territorio, la misma información, pero ligada al territorio, ¿sí? Es decir, Marcos está con el mapa que hace la ciencia y Iván les está mostrando el territorio en base al cual se hizo ese mapa, ¿sí? Y aquí empieza lo que nos aparta de la divulgación científica tradicional. Aparece en el Museo de Ciencias un personaje, una nena, un poco rara, que hace una pregunta un poco fuera de lugar. Dice, ¿por qué la Tierra no está prendida a fuego si está todo lleno de lava? Es una nena muy pálida y fíjense sus características. Es una nena color tierra prácticamente. Está vestida de una forma parecida, con los colores parecidos a la Tierra, su pelo es del mismo color. En la Pampa de Pocho, donde están los volcanes, sigue la acción. Están filmando un documental, como alguna vez hicimos nosotros mismos en esa zona, nada más que con otros geólogos. Y aquí vamos al núcleo de la cuestión. Empiezan a hablar Marcos y esta nena que está descalza en un museo de ciencias que está cerrado. La nena es un poco rara, mira muy fijamente, todo en ella remite a la Tierra. La nena le dice, de todas las salas del museo, esta es mi preferida. Y dice, yo conozco todos los volcanes, dice esta nena, que no tiene nombre por el momento, ¿no? Yo conozco todos los volcanes. Nuestro amigo Marcos pensará, bueno, todos los volcanes de Córdoba no son tantos. No, la nena le habla del Copau en la cordillera, del Vesubio en Italia, del monte Fuji en Japón, del Calbuco. Los conoce a todos, dice la nena. Y además dice, conozco el secreto de los volcanes. Y entonces esto ya se pone, uno podría decir, un poco misterioso, ¿no es cierto? Hay un secreto que no es lo que nos dice la ciencia. Bueno, esta nena propone una explicación. Esta nena no es científica, ¿no es cierto?
Hay una explicación científica, la que está desarrollando Iván en el terreno, mostrando evidencias. Fíjense, Iván muestra, y nuestro volcanólogo muestra evidencias tal como las lee la geología de lo que pasó hace millones de años. Así trabaja la ciencia, ¿no es cierto? Encuentra hoy algo y lo interpreta como evidencia. Pero para interpretar la evidencia geológica hay que ser geólogo, no la interpreta cualquiera, ¿no? La nena que está en el museo hablando con Marcos dice su secreto: los volcanes son niños y niñas. Fíjense la cara que pone Marcos, ¿no es cierto? ¿Qué es esto? Y la nena dice: los volcanes son niños y niñas, y que como los niños y niñas cuando se enojan liberan mucha energía, porque si se la guardan se enferman. Una explicación absolutamente no científica, que usa algunas analogías, como un volcán como si fuera un niño. Los volcanes no son niños, pero para esta nena los volcanes son niños, ¿no? Y además dice, están los volcanes activos y hay otros volcanes que están dormidos. La nena le pregunta al investigador: ¿sabías que hay volcanes dormidos? Esa nena no es científica, pero de alguna forma sabe que hay volcanes dormidos. Y dice, sí, los niños que están cansados de tanto jugar o hacer erupciones se duermen. Y ojo, dice, no hay que despertarlos. No hay que despertarlos. ¿Por qué no hay que despertarlos? Y, no sé, los niños están descansando, ¿no? En las escenas finales de este episodio de historieta, el perrito, me olvidé de presentarlo yo de tan apurado, el perro de nuestros documentalistas se llama Galileo, ¿no? Un guiño a la astronomía también. Entra en una especie de cueva, encuentra un rastro y allí encuentra algo, o quizás es alguien, porque parece que hay una manito, y empieza a interactuar con ese algo o alguien, ¿no? Y en ese momento se empieza a sentir un ruido y parece que hay una vibración y en la superficie se produce un sismo, un terremoto. El geólogo, por supuesto, da su explicación y dice: muchachos, no se asusten. Yo lo digo en términos más callejeros: muchachos, no se asusten. En esta zona hay sismos todos los días, lo cual es cierto. En Tras la Sierra, en Córdoba, hay sismos todos los días, y esos sismos tienen alguna relación con los mismos fenómenos que desencadenaron los volcanes hace 5 millones de años. Pero le dicen: no se asusten, acá hay sismos todos los días, pero los volcanes están inactivos, ¿no? En nuestras escenas finales ya, en el Museo de Ciencia, aparece el guardia, hay una vuelta a la normalidad, el guardia empieza a hablar con Marcos, el día se pone normal, digamos, ¿sí? Esa situación extraña de que aparece una nena encerrada allí, descalza, se esfuma esa situación, ¿no? Y entonces dialogan ellos dos y Marcos le quiere presentar a la nena y bueno, la nena ya no está. La nena ya no está. No sabemos si Marcos lo soñó o si estaba bajo los efectos de alguna sustancia. Lo concreto es que Marcos ahora tiene una representación en su cabeza que no es nada científica acerca del fenómeno de los volcanes. No es nada científica y probablemente no la cree, como tampoco yo la creo, pero sin embargo la recuerdo y Marcos la recordaría porque es una explicación sensible, emotiva, dirigida a la emotividad, ¿sí? Bueno, entonces en las últimas láminas, en las últimas viñetas, hay una comunicación entre las dos partes del equipo. Marcos le dice: bueno, me pasó algo muy raro, pero no lo puedo explicar, vamos a ver de qué se trata. Cuando se junten van a ver de qué se trata, porque uno tiene que volver a Córdoba y otros están en la ciudad de Córdoba. En la última viñeta, por supuesto, vemos lo que ya se imaginarán los que hayan seguido más o menos este relato apresurado que les he hecho. Lo que había estado investigando el perro Galileo había tomado contacto con algo que parece el niño dormido, medio de tierra, ¿no es cierto?, que estaba allí y que casi se despertó, y al casi despertarse pareciera que produjo un temblor, pero eso no es posible, porque no hay niños de tierra durmiendo y los niños no producen temblores, ¿o sí? Ese es el final de este episodio de historieta y la conclusión de todo esto
yo sé que ha sido accidentado, tuve que reiniciar varias veces la parte de la historieta, que era un poco el centro, lo dije a 1000 por hora, les pido disculpas por eso. La conclusión de esto es: la ciencia se comunica mucho mejor cuando se usan recursos expresivos dirigidos a la sensibilidad o a la emotividad de los lectores o del público en general, y sobre todo cuando uno se baja del caballo de la ciencia como juez de la verdad absoluta. La ciencia convive con 1000 otras formas de explicar el mundo, de explicar los fenómenos del mundo, ¿sí? Algunos, muchos, creemos que las explicaciones de la ciencia en general son las más acertadas, pero hay otra gente que no, y eso hay que respetarlo, aunque estemos en momentos muy críticos en los cuales, como les contaba al principio, la ciencia, los virólogos nos recomiendan remedios precientíficos para no contagiarnos de una enfermedad que obviamente existe y que obviamente está producida por virus. Lamento la aceleración que ha tenido todo esto, pero bueno, les agradezco por su tiempo y no sé si hay una instancia de preguntas o algo por el estilo. Esto es toda la presentación. Muchas gracias.